Buenas tardes. Vamos a ver. Hola, Joaquín. A ver si conseguimos que esto se vea bien, se oiga bien. ¿Me veis y me oís bien? ¿Se escucha y se ve bien? ¿Alguien? Ah, genial. Alicia. Vale, venga, pues Joaquín. Vamos adelante. Buenas tardes. Hola Sandra, Joaquín. ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, bien, bien. Pasando un poco de calor, pero bien, bien. Espera, que coloco Aquí bien tengo el esto. ventilador Sí, a ¿no? tope. Ya estamos todos igual, ¿eh? Sí, Bueno, sí. muy Bueno, bien. entonces nada, muchísimas gracias por acceder a hacer este directo. Creo que tienes información muy valiosa para las personas que siguen la cuenta de Gracias. a la fibromialgia. Así que, bueno, pues para quien no te conozca, yo creo que, bueno, te presento yo un poquito, si te parece. Genial. Joaquín Lamora, que lo podéis encontrar en la web y en Instagram como joaquinlamora.com, ¿no? ¿Es la web? Sí, la web es joaquimlamora.com, sí. Estupendo. Bueno, pues él es especialista en trabajar con personas con dolor crónico, ¿verdad? Con dolor y con Exacto, enfermedades crónicas. Y lo exacto, hace desde una perspectiva de medicina integrativa y exacto, funcional, ¿verdad? exacto, sí, sí, así es. Bien, pues a mí me gustaría, porque, bueno, que sepamos también cómo has llegado a dedicarte a esto, pues para situar a las personas que nos están viendo, también para que te conozcamos un poquito más, pues que nos hablases sobre ti y cómo tú has llegado a dedicarte a esto y que esta sea tu especialidad, porque normalmente es porque hay alguna razón Sí, de fondo que nos ha tocado de cerca, ¿verdad? exacto. Una experiencia personal, ¿eh? Sí, sí, sí. Mm. Muy bien, vale. Bueno, antes de nada, muchas gracias por invitarme. De verdad que es un placer estar aquí contigo. A ver, yo tuve dos momentos bueno, que fueron importantes en mi vida y que hicieron cambiar mi chip, ¿no? De cómo entendía yo la vida y cómo entendía la salud, ¿no? El primero fue a los 18 años. Yo ya llevaba 3 años con muchas alergias, esto que me costaba dormir por la noche, me levantaba mal y era tomar medicamentos y me mejoraban durante un tiempo, pero después volvía otra vez, ¿no? Y era un poco la sensación de decir, ostras, ¿qué pasa? Que no hay manera de poder solucionarlo esto de raíz, siempre tendré que estar así, ¿no? Con 15 años ya tengo que estar así y tal, ¿no? Y nadie me explicaba, me contaba alguna solución un poco más valiosa para mí, ¿no? Y a los 18 años, pues gracias a mi madre, que me llevó a un naturista, me dijo, deja de beber leche. Yo bebía leche en el desayuno, merienda, cena, bebía mucha leche. Lo dejé y se me mejoró un 60%, ¿no? Y esto fue un primer impacto en mí, en ver que la alimentación realmente tenía un impacto en mi salud, ¿no? Esto fue el primer cambio de chip. Y a partir de aquí, pues ya ves las cosas distintas, empiezas a hacer pequeños cambios, te interesas por el mundo de la nutrición. Y después hubo otro momento un poco más importante, porque yo hacía mucho atletismo, entrenaba 4 horas al día, y bueno, y de adolescente tenía el sueño de ir a las Olimpiadas y todo eso, ¿no? Y hubo un momento que me lesioné en la rodilla, tenía un dolor en la rodilla y no podía entrenar, pero es que hubo un tiempo que no podía ni andar del dolor que me hacía y me dijeron que era un desgaste en el cartílago, que no había nada que hacer y que no podía seguir haciendo deporte al nivel que lo hacía y que lo tenía que dejar, ¿no? Claro, yo tenía entonces creo que unos 23 años y para mí aquello fue muy impactante porque el atletismo era mi pasión
y claro, los amigos los tienes ahí, tu vida de alguna manera está focalizada en aquello, ¿no? Y cuando te dicen esto, pues es un cambio bastante doloroso, ¿no? Y bueno, empecé a ir a médicos, no, vete al médico este que es muy bueno, vete a este, y todos más o menos me decían lo mismo, unos con más tacto, el otros con menos, hasta que yo estudié fisioterapia, seguramente por eso, y después psiconeuroinmunología, que es que me dio esta visión integrativa del dolor, ¿no? Esta visión global del dolor. Y dije, ostras, pues voy a ver si esto lo puedo implementar en mi caso, ¿no? Y me recuperé. Es decir, hice más cambios a nivel de alimentación, algunos suplementos, el aspecto emocional, el estrés, porque este dolor vino de una situación de estrés importante. Todo esto hizo que pude volver a entrenar y pude volver a hacer atletismo, ¿no? Y a partir de entonces, pues esto fue el segundo cambio realmente muy impactante en mí y que me dije, que a partir de entonces dije, ostras, esto tienes que utilizarlo para ayudar a las otras personas que se pueden encontrar en situaciones parecidas a la mía, ¿no? Y bueno, por eso me dediqué, pues, sobre todo a tratar personas que están diagnosticadas de fibromialgia o de dolor crónico para poderles ayudar en lo que pueda, ¿no? Qué bueno, Joaquín. Has hablado de una especialidad que muchas personas quizás no conozcan. Sí. Neuropsicoinmunología. Sí. ¿Lo he dicho bien? Sí, sí, muy bien, muy bien. Eres de las pocas personas que lo dice bien, ¿eh? Porque bueno, es un nombre largo. Es que yo también me interesé muy bien, por esa rama y bueno, estuve echando un vistacito y tiene cosas muy interesantes. Sí. ¿Por qué no cuentas un poquito el enfoque que tiene? Porque hay muchas personas que quizás no estén viendo, que nos vayan a ver después y puedan ver un poco de luz si saben sobre esta especialidad. Sí. A ver, la psiconeuroinmunología sería una especialidad médica que se basa en la ciencia, que estudia el dolor crónico, el dolor o enfermedades crónicas desde un punto integrativo. ¿Qué quiere decir integrativo? Quiere decir que tiene en cuenta todas las posibles causas que pueden producir aquel problema, ¿no? Por ejemplo, un eczema en la piel, pues está muy bien ir al dermatólogo que te dé una crema para mejorarlo, pero además, a través de la psiconeuroinmunología, te hace ver que este problema en la piel puede venir, por ejemplo, de un problema hormonal, o de un estrés, o de un problema en el intestino, ¿no? Y entonces tienes una visión más general para poder tratarlo desde raíz, ¿no? De alguna manera, la psiconeuroinmunología se basaría en la fisiología profunda del ser humano, ir a buscar el por qué pasa esto, ¿no? Qué bueno. A partir de aquí, cuando tú sabes la causa o causas que pueden producir el dolor crónico, pues utilizas las herramientas más idóneas en aquel caso. Esto no quiere decir que no se puedan utilizar medicamentos. Por ejemplo, si hay una infección de una bacteria, pues seguramente se tendrá que utilizar un antibiótico, ¿no? Pero además quizá utilizaremos también algún probiótico, algún cúrcuma para romper el biofilm de la bacteria, que ayude a hacer una recuperación más importante, ¿no? Entonces, te da esta visión global. De alguna manera, yo creo que es un apoyo, es una ciencia, una especialidad que tendría que tener en cuenta todos los profesionales que se dedican a la salud, ¿no? Porque te da esta visión integrativa, ¿no? En Estados Unidos se le llama más la medicina integrativa, aquí se la conoce como psiconeuroinmunología, ¿no? Y esto nació cuando dos científicos holandeses se dieron cuenta, pues, que influyendo en las emociones, esto influía en tu sistema inmunitario y al revés, ¿no? Y a partir de aquí, pues, se abrió campo hacia las hormonas, hacia el intestino y tal. Es interesantísimo. Sí. A mí hay una cosa que tú sabes que me encanta y que coincido contigo en esto, ¿no? Y es que mientras sigamos trabajando en los síntomas únicamente sin mirar la causa, el problema no va a desaparecer. Lo único que vamos a hacer va a ser como enmascararlo, ¿no? Entonces, exacto, está muy bien para algo puntual tener que medicarse porque evidentemente no queremos que nadie lo pase mal, ¿no? Pero hay que ir a la raíz del problema porque si no se soluciona desde ahí,
Totalmente, Va a seguir totalmente. sucediéndose, repitiendo, ¿no? Totalmente. Yo pongo la metáfora de como si una casa estuviera ardiendo y suena la alarma de incendios, ¿no? Tú tienes dos opciones para que no suene la alarma. O apagas el fuego o cortas el cable de la alarma y el fuego sigue, ¿no? Entonces, actualmente en la medicina convencional se utiliza esta visión a corto plazo, ¿no? De reducir síntomas. Y las causas, pues esto no se tiene en cuenta. Sí que es verdad que a veces tratar las causas es muy complicado, pero esto no es una excusa como para no tratarlo, ¿no? O por lo menos para no investigar a ver si se puede hacer algo. Claro. Mm. ¿Y qué terapia utilizas tú, aparte de esta especialidad? ¿Qué terapia utilizas tú con pacientes con fibromialgia, Joaquín? Pues a ver, yo utilizo, teniendo en cuenta este punto de vista integrativo, un punto importante la alimentación y después la suplementación, ¿no? Suplementación natural. Que al final se dice suplementación natural, pero tiene un sentido a nivel de ir a tratar el mecanismo de acción que puede estar produciendo una inflamación, etc. Básicamente serían estas dos herramientas. Y después está la parte emocional, que es muy importante, que, bueno, tengo estudios, nociones sobre esto, pero si veo que también es un problema emocional pues más importante, entonces derivo al psicólogo, ¿no? Y después también derivo a otros especialistas. Si veo, por ejemplo, hay alguna especialidad como es la terapia neural, que puede ser interesante, pero bueno, esto yo ya no soy especialista. Básicamente esto, alimentación y suplementación natural. ¿Qué terapias crees tú que son las que más resultados están dando en personas con fibromialgia? Quizá también con fatiga crónica. ¿Podemos hablar un poquito de las dos que tienen Sí, síntomas muy similares? Y sí, que sí, a lo sí, mejor tanto. también hay personas que incluso le estén dudando entre un diagnóstico y otro, ¿no? Porque muchos especialistas están ahí que no saben si ir hacia uno o hacia otro. Si hay más dolor, Sí, fibromialgia. sí, Si hay más cansancio, fatiga crónica. sí, sí, exacto. Y que muchas veces van juntas, ¿no? Sí, mira, yo lo que veo es alimentación. Alimentación es, yo creo que es una ayuda importante y creo que que por lo menos mejora la sintomatología. También suplementación, pero aquí la suplementación es utilizar la suplementación idónea para la persona. Es decir, Claro. claro, cada persona, que esto ya lo hablamos, ¿no? Que muchas veces se utiliza el protocolo para tratar y desde mi punto de vista hay tantas fibromialgias como personas hay, ¿no? Es decir, que cada persona también puede tener un síntoma o una causa más importante. Entonces, la suplementación va más individualizada a cada persona. También lo puede ser la alimentación, dependiendo Claro, porque si... además la suplementación quizás también es más a nivel paliativo, ¿no? Se puede utilizar Sí, también para tratar distintos síntomas, ¿no? sí, exacto. Sí, se puede utilizar suplementación para reducir para mejorar la inflamación y no utilizar tantos antiinflamatorios, ¿no? Eh, y después también se puede utilizar otra suplementación en el caso que se tenga que tratar el intestino a través del probiótico, ¿no? Por ejemplo, que podría ser una ayuda. Después, otras terapias que pueden ayudar, la parte emocional, lógicamente, ¿no? Un psicólogo, un coach, esto dependiendo también de cada caso. Creo que es muy importante. Es muy importante para dos cosas. Creo que es importante, primero, para tratar si hay un problema emocional que puede afectar a la enfermedad o a los síntomas. Y después también para saber llevar el tratamiento, porque claro, un tratamiento de estos no dura un mes y ya está, ¿no? Como tú sabes, esto es largo, durante el proceso habrá momentos de bajón, ¿no? Y habrá momentos que dirás, ostras, es que lo dejo todo, estoy haciendo mucho esfuerzo y hoy estoy mal y tal, ¿no? Pues creo que durante este proceso se necesita alguien al lado que te motive, que te acompañe, que te escuche para para tenerlo en cuenta, ¿no? Para tener en cuenta que estos momentos de bajón durante el tratamiento pueden pasar, ¿no? Esto sería otro. Después también a algunas personas les va bien la acupuntura, la terapia neural también, que es esto. Hay médicos, bueno, que inyectan algo de procaína, que es una sustancia anestésica, se ha visto que puede ayudar.
aunque tampoco hay evidencia científica al respecto, ¿eh? Yo te lo digo por impresiones de clientes que he tenido. Después también el par biomagnético, que es una terapia con imanes, también puede ayudar. Bueno, algunas personas la homeopatía, bueno, diría estas... Claro, sí, lo que perdona, decimos siempre, ¿no? De que cada fibromialgia es totalmente claro. distinta en cada persona y cada una tendrá unas causas distintas y habrá que trabajar con ella de maneras diferentes. Claro, claro. Nos hablas un poquito después, sobre... perdona. ¿Tienes conocimientos de terapia neural tú? Lo conozco, sí, lo conozco. Es que lo has nombrado varias veces, yo sinceramente no sé mucho en qué consiste. Sí. No sé si habrá alguien más en mi situación. A ver, esto, por lo que yo sé, es inyectar dosis muy pequeñas de procaína. Procaína es un anestésico, dosis muy pequeñas, en puntos concretos del cuerpo donde puede haber un dolor o donde a veces también están relacionados con puntos de acupuntura. Los médicos... Es que te estaba escuchando y me estaba acordando de mi osteópata que me pinchaba a veces en las contracturas. ¿Sí? Y va a ser eso. Pues puede ser, claro. Sí. Y bueno, entonces hay puntos más superficiales, puntos más profundos y se ve pues que actúa a nivel del sistema nervioso. Bueno, seguramente hay médicos aquí, por ejemplo, hay un médico que se llama Viñas, Xavier Viñas, en Sabadell, que es uno de los expertos en España, que domina más esta materia, ¿no? Y él seguramente podría explicar un poquitín más. Y después dos cositas más que me he olvidado, que no te he comentado antes. Una sería el movimiento, que esto también, como tú ya sabes, tiene que ser muy individualizado, porque cada persona tiene un límite de poder hacer movimiento, ¿no? Y el otro, el descanso, ¿no? Que esto no es una terapia, pero que también forma parte del tratamiento, ¿no? Bueno. Totalmente. Sí, totalmente, porque además suele ser uno de los síntomas más acuciantes, ¿no? Y que no permite la recuperación, con lo cual al día siguiente la persona se sigue encontrando cada vez peor, porque ya es cansancio acumulado, ¿no? Exacto. Me han hecho una pregunta, como sabes, llevo un par de días que puse que te iba a hacer la entrevista por si alguien tenía alguna pregunta que hacernos. Y alguien apuntaba, me lo anoté, ¿qué opinión tenía acerca de la posible relación entre enfermedad mental y fibromialgia? Te digo porque la persona lo planteaba porque, bueno, es paciente de salud mental y cuando va a la unidad, pues coincide que hay más personas allí que también están diagnosticadas de fibromialgia. Vale. Es interesante. A ver, el tema es que una de las posibles causas que pueden producir la fibromialgia es lo que se llama un intestino permeable, ¿no? Un intestino permeable hay unas barreras intestinales que tienen que estar cerradas o casi cerradas y debido a una mala función intestinal por medicamentos, por ciertos alimentos, por estrés, etcétera, se pueden quedar abiertas. Cuando se quedan abiertas, hay toxinas que se tendrían que eliminar a través de las heces que entran dentro del cuerpo por la sangre y esto aumenta la producción de que se llaman de citoquinas inflamatorias. Son sustancias que producen inflamación. Estas sustancias que producen inflamación pueden atravesar la barrera hematoencefálica, es decir, pueden entrar a nivel dentro del cerebro y ahí producir descompensaciones en la producción de triptófano y serotonina, que serían uno de los neurotransmisores que están relacionados, por ejemplo, con el tema de depresión, ansiedad, etc. De hecho, la depresión se le dice que puede ser una enfermedad inflamatoria, ¿no? Debido a estas sustancias que llaman citoquinas inflamatorias. Entonces, podría haber una relación en este sentido, ¿no? Es decir, lo que se llama una inflamación de bajo grado puede afectar tanto a nivel del cuerpo como a nivel mental, en el estado de ánimo. Claro, que habría que ver también las fechas, ¿no? de sintomatología o diagnósticos de pues tanto de fibromialgia como de la enfermedad mental que sea, ¿verdad? Claro, aquí tendríamos que saber también... Y no será con todas.
Claro, tendríamos que saber cuando dice enfermedad mental, a qué enfermedad mental también se refiere, ¿no? Porque hay varias, entonces con algunas hay, por ejemplo, con depresión y ansiedad, muchas veces están relacionadas. Que esto no quiere decir que la persona que sufre enfermedad tenga depresión, sino que a veces también la situación exacto, le ¿no? lleva a tener cierto A tener, sí, comportamiento y actitud, sí, ¿no? sí, Depresivo. Yo es sí. que me acuerdo de cuando mi internista me dijo, tú lo que tienes es que ir a salud mental, ¿no? En uno de mis peores momentos, que ya me había puesto, yo no sé, pero bueno, con la lírica se me había ido la cabeza directamente y fui diciéndole que no podía más y que además dejaba la lírica. Me dijo, pero tú, si tú lo que tienes es que ir a salud mental. Yo te voy a hacer una derivación a salud mental. Porque tú cada vez que vienes te pones a llorar. Tú lo que tienes es depresión, ¿no? Y claro, yo ya, de hecho, en un momento de ira contenida que ya tenía, le dije, pero ¿cómo no quiere usted que le llore? Y que cada vez que le intento explicar a alguien lo que me pasa y no me cree, como está haciendo usted en este momento, ¿cómo no quiere que yo llore? Claro. ¿No? Entonces, claro, muchas veces es ya la desesperación el punto Sí, al que llegamos, ¿no? De estar tan mal y de estar dando explicaciones todo el día y que mucha gente ni siquiera te presta atención o se crea que te lo estás inventando, ¿no? totalmente, totalmente, claro. ¿Cómo estaría la persona sufriendo dolor? Claro, es que por narices lloras. Es que, y llorar es, por lo menos es un desahogo, que ayuda un poco a eliminar estas emociones o a rebajarlas. Pero es que es lo que tú dices, ¿no? Que lo que se el estado de ánimo, de tristeza en este caso, que es un efecto secundario a cómo una persona se encuentra, se diagnostica como una enfermedad y encima como algo principal, ¿no? Y muchas veces yo creo que aquí es un error que tenemos los terapeutas, que es cuando entra una persona diagnosticada de fibromialgia, muchas veces no solo tiene dolor, tiene otros síntomas, ¿no? Y puede haber yo creo que es un error cuando se le dice a la persona, aparte de tener fibromialgia, pues no, tú tienes depresión. Claro, ha entrado con un problema y ahora sale con dos. O sea, la bola de nieve todavía se hace mayor, ¿no? Y todavía el problema se hace más grande. Ya no solo tengo fibromialgia, sino ahora tengo esto. Y va echando piedra a la mochila. Claro, 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 claro. Y si esto no se explica y no se escucha, yo creo que también antes que, yo creo, antes de cualquier terapia, se tiene que escuchar. Se tiene que escuchar, se tiene que... Mira, hay un profesor que siempre me decía, dices, lo primero es calibrar el problema de la persona, pero no como yo lo veo, sino calibrar cómo lo ve el paciente, el cliente, ¿no? Y después acompañarlo, atendiendo a esta... Es decir, si el paciente te viene con un problema que para él es súper importante y quizá para ti, como no lo sufres, no lo es tanto, tú tienes que empatizar con él, claro, y después acompañarlo. Y esto muchas veces no se hace. Y si no se hace esto, todo lo otro, por muy bueno que sea, da igual, puede ser buenísimo, pero si no se hace esto en el principio, después pocas veces hay una mejora, porque la persona al final, claro, se siente incomprendida y esto es el primer obstáculo para la mejora, ¿no? Claro, claro, ahí ya hay una resistencia. ¿A quién le entran ganas de ir a ese Claro, especialista, ¿no? En concreto. claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Con respecto a la alimentación, que tú la consideras básica y que para mí fue quizá también hombre, que puedo hablar desde la experiencia, ¿no? El escalón principal, ese me llevó a todo lo que vino después, ¿no? Pero y en tu caso, que pasó lo mismo, ¿no? Uno empieza con la alimentación, empieza a descubrir conexiones, ¿no? Y de repente tiene uno también la mente más lúcida y sigue como tirando son una madeja que empiezas a tirar de un hilo, ¿verdad? Y Sí, empiezas a darte cuenta de cuántas cosas están repercutiendo en tu salud que ni siquiera te habías planteado, ¿no? Pero la alimentación yo también la considero importantísima dentro de del tratamiento para personas con fibromialgia. ¿Qué recomendaciones así generales? Porque ya sabemos que cada persona habría que verla en particular, pero 2, 3 puntualizaciones, Joaquín, que se puedan llevar hoy.
Vale, vale. Aquí sí, aquí un tema, y es que yo daré recomendaciones generales para personas que sufren fibromialgia. Lo digo porque hay las recomendaciones generales para todo el mundo y después las recomendaciones generales para personas que sufren una sintomatología. Esto lo comento porque a veces se dice, ostras, este alimento me han dicho que es malo. Y otra persona dice, no, a mí me han dicho que es bueno, lo puedo comer, ¿no? Y esto a veces puede hacer Depende. marear. Y claro, esto depende de si la persona tiene alguna síntoma o no, o si tiene salud, ¿no? Entonces, la persona que tiene salud puede comer más alimentos en principio, ¿no? Claro, estamos Vale, hablando de personas que no tienen, una persona con síndrome fibromialgico que no tiene ninguna otra patología, ¿no? exacto. Que a lo mejor si tiene un problema hepático, pues evidentemente a lo mejor va a haber algo que no Exacto, pueda tomar. exacto, exacto, Vale. exacto. Sí, sí, como tú muy bien has dicho, pues después también hay cada persona puede tener alguna individualización en el tratamiento, ¿no? Vale, pues a ver, recomendaciones generales. Yo, de alimentos no recomendables, no recomendaría, bueno, todos los que son los productos ultraprocesados, ¿no? ¿Qué quiere decir? Productos ultraprocesados son aquellos alimentos empaquetados que cuando miras ingredientes tienen ahí, yo qué sé, 10 ingredientes, ¿no? Dices, esto al final no es un alimento de verdad, es un producto, ¿no? Aquí pues estarían todos los azúcares, bollería, chocolates, salsas, batidos, todo lo que más o menos sabemos que no es bueno para la salud, pero que está bueno, que está rico, ¿no? Pues bueno, esto sería para mí lo principal, ¿vale? Después, el pan entre comillas convencional, la pasta, sobre todo proveniente del trigo. El trigo como cereal sería el peor cereal que hay. ¿Por qué? Porque aparte de tener una gran cantidad de gluten y puede producir inflamación intestinal, también tiene una gran cantidad de lectinas. Las lectinas son sustancias que pueden pinchar a nivel intestinal. Entonces, personas que están diagnosticadas de fibromialgia generalmente pueden tener, de hecho hay estudios que lo dicen, que el 70% de personas tienen problemas a nivel intestinal, síndrome del intestino irritable, también el sobrecrecimiento bacteriano, pues alimentos que quizá en personas que no tienen esto podrían comer sin ningún problema, en estas personas se recomienda no comer, sobre todo al principio, mientras se recupera su flora intestinal y su proceso digestivo. Después también tendríamos el alcohol, lógicamente, el embutido, todo lo embutido tampoco sería recomendable, y algunos lácteos, tampoco recomendaría, sobre todo la leche, al principio, leche de vaca. Básicamente esto sería lo más importante a reducir. Después habrían quizá matices, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, que tienen un sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Que se les hincha la barriga después de comer, tal. Aquí quizá pues todo lo que son algunas verduras, como el brócoli, la cebolla, el ajo, también pueden notar que no les va bien del todo. Las legumbres a veces también les pueden producir estos síntomas. Alguna fruta, si también está relacionada con el tema histamina, pues los cítricos, la naranja, podría estar indicada, podría ser recomendable no comer. Pero básicamente, si ponemos como recomendaciones generales lo que he dicho al principio. Perfecto. ¿Te parece, a mí no me parecen recomendaciones estupendas, ¿te parece que demos una vueltecita por si hay alguna otra pregunta? Sí, claro. Antes de que ya nos cuentes dónde te pueden encontrar y demás. Venga, pues Genial. voy a repasar, ¿vale? Vale. Aprovechar por si tenéis alguna cosa que comentarnos. Y después, si quieres, te digo un poco los alimentos recomendables, que he dicho los no recomendables. Los Sí, recomendables, claro. por ejemplo, la verdura, la fruta, lógicamente, esto sería alimentación muy recomendable. El pescado azul, por el omega 3, también sería recomendable. Los huevos ecológicos, frutos secos, semillas, carne también ecológica, si puede ser. Aquí mejor carne blanca que carne roja. Y bueno, básicamente grasas de calidad, tipo aceite de oliva virgen extra, estos serían los más recomendables. Y después también especies, la cúrcuma, jengibre, tomillo, orégano, albahaca, romero, son especies interesantes también.
Todo esto es antiinflamatorio, ¿verdad, Joaquín? Sí, 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 tiene un efecto antiinflamatorio. Muchísimas personas también están tomando magnesio, que además puede beneficiar mucho a nivel muscular y para el descanso y demás. Alimentos así ricos en magnesio. ¿Te Bueno, ocurre alguno? sí, verduras. Verduras tienen bastante magnesio. El cacao también tiene bastante magnesio. La fruta. Los caldos también. Caldo de verduras y de huesos, de carne, pues también son interesantes en magnesio. Estupendo. Alejandro ha hecho una pregunta que yo no me queda muy clara, la voy a leer, Alejandro, y si sigues por ahí, aclárame un poquito, ¿vale? Porque dice, ¿opinas lo mismo que yo a la mejora de la salud cuando nos encontramos enfermos con ejercicio físico? Y no sé si se refiere a hacer ejercicio físico aunque uno no se encuentre muy bien, o... Bueno, si esta es la pregunta, yo creo, antes de nombrar ejercicio físico, prefiero nombrar movimiento, moverse, ¿no? Movimiento, yo le llamo actividad, es cualquier Bueno, cosa. actividad, sí, al final Un es lo paseíto, mismo, ¿no? que sea. Sí, exacto, Hacer exacto, estiramiento, algo. exacto, exacto, exacto. Sería esto, buscar la posibilidad de cada persona en el momento que te encuentras y hacer lo que se pueda. Y ya poco a poco, pues irás aumentando, pero cuando hablo de esto, de ejercicio físico, no estoy hablando de hacer pesas y tal, sino individualizado en cada persona, como tú muy bien has dicho, andar o estiramientos. Claro, hasta donde cada persona pueda. Exacto. El caso es no quedarse sedentario, ¿no? Porque eso al final no solo no Claro, beneficia, sino que perjudica. claro, porque a Esto así. veces, sí, a veces personas diagnósticas de fibromialgia se encuentran que pueden tener lo que se llama una patología mitocondrial, ¿no? Es decir, hay unas, unas sustancias en las células que se llaman mitocondrias que producen energía. Son las que ayudan a nivel muscular pues a funcionar correctamente, entre otras cosas. Si hay algún problema en estos microorganismos, pues entonces no produce suficiente energía y si te pasas un poco de ejercicio físico, de movimiento, el día siguiente puedes tener muchas agujetas, mucho dolor, ¿no? Por eso a veces en estas personas quizás se tiene que pautar algo más específico, ¿no? Estupendo. Joaquín, cuéntanos cómo se puede trabajar contigo, dónde te pueden encontrar. Sí, bueno, yo visito a nivel presencial en Girona, que está en el norte de Cataluña, en Barcelona, y después también en un pueblecito en la costa que se llama Sant Feliu de Guíxols. Ahí hago visitas presenciales y después también hago visitas online por Skype, ¿no? Y bueno, y entonces quien quiera contactar, pues tiene mi web, que es joaquimlamora.com, ahí hay mi correo electrónico, me envía un correo y yo le informo de mis visitas. Estupendo. ¿Y alguna cosita que se me haya escapado? Preguntarte que consideres interesante. Sí, yo lo que encuentro más interesante, eh, lo hemos comentado, creo que lo que encuentro más interesante es tener en cuenta que esto es un proceso, que cada persona es un proceso individual. No creo, ¿qué pasa? Yo solo la fibromialgia la he estudiado desde fuera, ¿no? Tú lo sabes mucho mejor porque lo has vivido y lo has superado, ¿no? Entonces, tú tienes una experiencia incluso más personal. Si me equivoco en algo, me lo dices. Pero creo que el tema es no compararse con nadie en este sentido y seguir tu camino, tener en cuenta que esto es un proceso, que hay momentos de bajón. Si hay algo que no terminas de entender y tienes un terapeuta, pregúntale, porque muchas veces los terapeutas estamos deseosos de que la persona lo entienda y queremos apoyarla en todo lo que se pueda, ¿no? Y creo que este sería el punto más importante, tener en cuenta que el proceso puede ser un proceso largo, pero que tiene un sentido y que al final todo esto sirve para que pueda vivir una vida de mejor calidad, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Y por si puede servir de algo, yo es verdad que en cuestión de 6 meses, cuando inicié
Mi terapia paralela a la recomendada por cualquiera de mis médicos, que tenía como 10 en cartera. Pues a los 6 meses así yo tenía una mejora sustancial, ¿no? Es lo que tú comentabas, ¿no? Que había llegado a un porcentaje. Pero en estar bien y en decir no tengo síntomas, yo tardé 2 años. La cuestión es que mereció la pena. Y eso no quiere decir que para mí fuese fácil, que yo lo cuento ahora y a mí me ve la gente hablar, ¿no? Y dice, pero bueno, esto ha tenido que ser facilísimo. Ella seguro que no ha tenido fibromialgia. No, no, no. La cuestión está en que ha sido un camino. Y el camino ha sido también largo. Yo también me desesperé. Yo tuve mis bajones me tropecé, me caí, probé cosas que no me funcionaron. Volví atrás un poquito, cogí carrerilla, probé con otra cosa, ¿no? Y de todo ese proceso del que yo al final he creado la terapia que utilizo, ¿no? Con personas con fibromialgia. Pero claro, evidentemente no tiene por qué ser la mía para todo el mundo, con lo cual yo por eso también quería que tú contaras tu experiencia, porque hay personas que pueden conectar más con tu forma de trabajar y que es validísima también. Y ojalá yo hubiera dado con alguien como tú en mi proceso. Gracias. Pero sí que es muy importante esto que comentas, ¿no? De que la gente no desespere, que los resultados pueden no verse en un corto espacio de tiempo, pero es verdad que tampoco hemos enfermado en un corto periodo de tiempo. Entonces no podemos pretender darle la vuelta a nuestra salud y a nuestro organismo en 4 días. Pero que se puede, vamos, yo estoy convencidísima. Sí, sí, yo también. De hecho, no hay nada que diga que no se pueda. Es decir, a ver, es que, y esto creo que es un tema, porque muchas veces se dice, no se conoce la causa, ¿no? Pero que no se conozca la causa no quiere decir que no exista. Y esto no quiere decir que no se pueda mejorar la persona. Igual que la persona ahora tiene mucho dolor, vamos a ver por qué ha pasado esto, ¿no? Y después, pues, se trata y después ya se ve en cada caso, ¿no? Pero yo me quedaría en esto también lo que tú dices, ¿no? Que yo no conozco ningún estudio ni ninguna conclusión de ningún paper que diga que no se puede curar, por eso no existe. Entonces... Total, que les mandamos un mensaje de ánimo desde aquí, sí, ¿verdad? A todo el mundo que ahora mismo esté pasando por una situación delicada y que crea que va a estar así toda la vida. Sí, sí, porque además el dolor crónico, que también en parte tiene una producción importante a nivel del cerebro, es muy a través del sistema nervioso, en el cerebro hay unas áreas del cerebro que producen este dolor. Hay una parte del cerebro que se dedica a producir este dolor, que es la amígdala, que dependiendo del pronóstico que te dan, y si te lo da un médico aún más, se cronifica más, ¿no? Es decir, la etiqueta de dolor crónico es para toda la vida, ya no tienes nada que hacer, esto se te instala aquí, es como un disco duro que se te instala aquí, y si no eres capaz de cortar este disco duro, el dolor se puede instalar, porque de hecho es una transmisión a través del sistema nervioso que, como otras cosas, se puede cronificar y puede estar ahí produciendo dolor. Claro, claro. Sí, yo además también como tú, el enfoque de la neurofisiología del dolor me parece brutal y creo que ojalá mucha gente educase de este modo porque es la única manera de cambiar el chip, por lo menos al inicio, ¿no? Romper un poco con esto que tú dices, de esta grabación a fuego, este tatuaje que se instala y que no te permite mejorar. Y además es que cuando una creencia se instala de esta manera, que ya no es solo una creencia como tú planteas, va a surgir todo lo que haga que demuestre que esa creencia es verdad, ¿no? Exacto, entonces, exacto. Te vas a... que tenemos que darle la vuelta. Sí, exacto. Te vas a fijar solo, o sea, vas a andar tu vida mirando el problema, no mirando la solución, ¿no? El foco está en lo negativo. Sí. Y aquí es difícil. Genial. Joaquín, pues muchísimas gracias. Ahora dejaré tus datos para que puedan visitarte. Y nada, luego subiré el vídeo a YouTube y te lo hago llegar para que tú también lo subas. Y ojalá que podamos ayudar a muchas personas.
Pues muchas gracias, Sandra, de verdad, gracias por confiar en mí y bueno, nos vemos. Nos vamos viendo. Venga, un abrazo Muchísimas fuerte. gracias. Gracias, cuídate. Hasta luego.